Lo You think llamaban you el can defy soberano me? del sindicato, After un everything hombre I've done for capaz de you, desmantelar imperios get on that enteros con un stage, simple now. susurro. Pero esa noche en el Palacio de Cristal, el club más exclusivo y peligroso de la ciudad, Edmundo Greco no buscaba guerra, buscaba la perfección. Greco no era solo un nombre, era una sentencia. A sus 35 años, poseía la belleza gélida de una escultura de mármol y la brutalidad refinada de quien ha sido educado en los mejores conservatorios de Europa, pero ha forjado su fortuna sobre cemento y sangre. Se dice que no había vuelto a pisar una ópera desde que su padre fue acribillado en el palco presidencial hace 7 años. Sin embargo, esa noche, la paz de 5 familias dependía de una melodía. El aire en el salón privado estaba cargado de humo de habanos caros y el silencio sepulcral de hombres que controlan continentes. De pronto, el desastre. Una joven mesera, temblorosa, tropezó. El sonido de la botella de Sassicaia, rompiéndose contra la mesa, resonó como un disparo. El vino tinto, oscuro como la sangre arterial, salpicó los documentos de paz y empapó la solapa del traje gris perla de Edmundo. El mundo se detuvo. Los guardaespaldas llevaron sus manos a las fundas de sus armas. Edmundo Greco no se movió, pero sus ojos, del color del ámbar antiguo, se clavaron en la chica. Una risa seca, desprovista de humor, escapó de sus labios, haciendo que hasta los hombres más duros del cartel contuvieran el aliento. «Has arruinado mi cumbre», dijo Edmundo, su voz destilando una crueldad educada. «La soprano que contraté está atrapada por la niebla en el aeropuerto. He pagado por trascendencia, por algo hermoso que oculte la fealdad de este negocio, y tú me has dado esto». Se puso de pie, rodeando a la joven como un depredador que evalúa a su presa. Con un gesto lento, señaló el escenario vacío donde las cortinas de terciopelo esperaban una actuación que nunca llegaría. «Así que vas a arreglarlo», sentenció, inclinándose hacia el oído de la chica. «Si subes a ese escenario ahora mismo y cantas Casta Diva a la perfección, cada nota imposible, cada suspiro, si logras que el mundo se olvide de este desastre, me casaré contigo aquí mismo, esta misma noche. Te convertiré en la reina del imperio». Hizo una pausa, y su sonrisa se volvió una mueca letal. «Pero si fallas, si emites una sola nota falsa, desearás que lo único que hubieras derramado esta noche fuera el vino». Los jefes de las otras familias se inclinaron hacia adelante, saboreando el espectáculo. Era una ejecución pública disfrazada de arte. Lo que Edmundo Greco no sabía, lo que nadie en esa habitación cargada de pólvora y traición podía imaginar, es que la mesera que limpiaba sus mesas no era quien aparentaba ser. Debajo de ese uniforme barato y ese moño apretado, se escondía Leila Milano, una mujer cuyo nombre una vez iluminó los teatros más grandes, pero que llevaba 3 años viviendo en las sombras, sepultada por un secreto que podría costarle la vida. Ella no era una simple empleada, era un arma cargada de música y dolor. ¿Quién es realmente esta misteriosa mujer? ¿Por qué una heredera de la ópera termina sirviendo copas a los monstruos más grandes del cártel? Quédate con nosotros, porque lo que Leila Milano está a punto de revelar cambiará las reglas del juego para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia de poder, lealtad y traición, las estadísticas me dicen que el 85% de ustedes aún no se ha suscrito. Si quieres descubrir cómo una voz puede destruir un imperio, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita. En Leyendas del Cártel, las apariencias engañan y los más débiles son los que terminan dando el golpe final. Bienvenidos al mundo de Edmundo Greco, donde el destino se decide entre copas de vino derramado y promesas de sangre. La noche en la Ciudad de México no era fría, sino pesada, cargada de una humedad que parecía aferrarse a la piel como el pecado. Pero dentro del Palacio de Cristal, el aire era distinto. Allí, el clima lo controlaba el dinero. Era un refugio de mármol, terciopelo rojo y cristales de Bohemia donde los hombres que movían los hilos del continente se sentían dioses. Para el mundo exterior, era un club legendario donde se cerraban negocios de millones de dólares. Para quienes entendían el lenguaje del poder, era el único terreno neutral donde los 5 grandes carteles podían sentarse a la mesa sin que la sangre
manchara el caviar. Leila Milano ajustó los botones de su chaleco negro, con una calma que desafiaba la tormenta que rugía en su interior. Llevaba 8 meses trabajando allí y se había convertido en una maestra del anonimato. A sus 24 años, con el cabello oscuro recogido en un moño tan severo que parecía una armadura, había aprendido a mirar todo sin que sus ojos revelaran que lo entendía todo. Sus manos, que alguna vez estuvieron aseguradas por $500,000 en las casas de ópera más prestigiosas de Europa, ahora sostenían bandejas de plata y limpiaban restos de opulencia. La mesa 7 necesita el Sassicaia del 61, Milano. Muévete, susurró don Vitali, el gerente del piso, cuyos ojos vivían en un estado de pánico perpetuo. Y por lo que más quieras, no lo mires a los ojos. El patrón Greco está de un humor de perros. La paz pende de un hilo. El pulso de Leila se aceleró, pero sus movimientos siguieron siendo fluidos, casi mecánicos. Mesa 7. La mesa de Edmundo Greco. Nadie en el mundo de Lampa era tan temido ni tan admirado como él. Edmundo no era el típico jefe de cartel que exhibía cadenas de oro y armas bañadas en diamantes. Él era un aristócrata del crimen, un titán legítimo cuyo imperio de adquisición de arte era tan vasto como sus rutas de contrabando. Era un hombre de ángulos afilados y una perfección de mármol frío. Los rumores decían que no había vuelto a escuchar una sola nota musical desde la tragedia de su padre, y que su corazón se había endurecido hasta volverse tan impenetrable como la bóveda de un banco suizo. Esa noche debía ser histórica. El Palacio de Cristal había logrado lo imposible: contratar a la gran diva Magdalena Rossellini para actuar durante las negociaciones de paz. Una ofrenda cultural para suavizar una disputa territorial que ya se había cobrado 16 vidas en el último mes. Pero la suerte, o el destino, tenía otros planes. La niebla había dejado el jet de la Rossellini en tierra. El silencio en el comedor era asfixiante, una presión barométrica de violencia a punto de estallar. Leila levantó la botella, una reliquia que valía más que 3 meses de su alquiler, y caminó hacia la mesa 7. Edmundo estaba sentado en el centro como un príncipe del Renacimiento presidiendo una corte de lobos. Jugaba con un encendedor de platino, haciendo que la llama bailara frente a sus ojos mientras miraba con desprecio el escenario vacío. ¿Dónde está ella? La voz de Edmundo cortó el murmullo de la sala. No gritó, pero su tono hizo que el aire se enfriara 10 grados. No pago por excusas, pagué por trascendencia, pagué por algo hermoso que me hiciera olvidar la suciedad de este trato. Leila llegó a la mesa. El ritual era automático: acercarse por la derecha, servir sin hacer ruido, desaparecer antes de que recordaran que existías. Pero mientras se inclinaba, Bruno, uno de los lugartenientes de Greco, un hombre con la cara surcada por cicatrices de viejas guerras, golpeó la mesa con frustración al recibir un mensaje en su teléfono. «Maldita sea, la noche está arruinada», rugió Bruno. El impacto vibró a través de la madera antigua. Leila sintió que la botella resbalaba de sus dedos. Sus palmas, de repente, se cubrieron de un sudor frío, el mismo pánico que sintió la noche en que la policía irrumpió en el camerino de su padre en Roma. El tiempo se fracturó. El vino, oscuro y denso, explotó sobre el mantel blanco inmaculado, empapando documentos confidenciales y derramándose directamente sobre el traje de Edmundo Greco. En ese instante, mientras el silencio se volvía absoluto, Leila no estaba en México. Su mente voló 3 años atrás, al Teatro de la Ópera di Roma. Recordó el vestido carmesí que llevaba, el aplauso que duró 7 minutos y a su padre, el legendario director G.P. Milano, bajando la batuta por última vez antes de que las esposas chasquearan en sus muñecas. G.P. Milano queda arrestado por malversación y conspiración para lavar dinero del sindicato Corso, había dicho el detective con un aburrimiento clínico. Su padre no se resistió, solo la miró con unos ojos que gritaban: «Huye». Sus colegas se alejaron de ella como si el talento fuera contagioso con la culpa. Vittorio, el asistente de su padre, le entregó un sobre en la oscuridad de los pasillos, un pasaporte falso, $, y un mensaje final de su padre:
silencio es supervivencia. Desde esa noche, Leila Milano, la joven promesa de la ópera mundial, había muerto. En su lugar nació una sombra, una inmigrante que cruzó el océano para enterrar su voz bajo el peso del agotamiento y el miedo. Había jurado no volver a cantar. Había jurado que el mundo nunca volvería a escuchar la belleza que su padre le había enseñado a cultivar. Pero ahora, mirando la mancha de vino en el traje de Edmundo Greco, se dio cuenta de que el silencio solo podía protegerla por un tiempo limitado. Hay deudas que exigen ser pagadas en su totalidad, nota por nota, pecado por pecado. Edmundo no se movió, simplemente observó cómo el vino se extendía por su regazo como una herida abierta. Luego, lentamente, levantó la vista para encontrarse con los ojos de Leila. El ámbar de su mirada se había vuelto hielo puro. ¿Sabes cuánto cuesta este traje?, preguntó Edmundo en un tono casi conversacional, lo que lo hacía 1000 veces más aterrador. Cuesta más de lo que ganarás en un año sirviendo tragos a tus superiores. Leila sintió que su garganta se cerraba. Debería pedir perdón, debería desaparecer, pero en su lugar, afloró el viejo instinto, el que su padre le había grabado a fuego desde la infancia: cuando estés acorralada, cuando tengas miedo, actúa, haz que vean lo que tú quieres que vean. Lo lamento, señor, dijo ella, y su voz, por primera vez en 8 meses, no sonó como la de una empleada, sino como la de alguien que conocía el peso de la autoridad. Edmundo se puso de pie, el vino goteando de su chaqueta. El salón entero contuvo el aliento. Has arruinado mi noche. La diva no viene. Mi traje está destruido. Y ahora tengo que negociar un tratado de paz oliendo a bodega de mala muerte. La rodeó lentamente, como un tiburón que ha detectado sangre en el agua. Así que esto es lo que va a pasar. ¿Ves ese escenario? Vas a subir allí ahora mismo. Y vas a cantar Casta Diva, toda la aria, cada nota imposible que hace llorar a las sopranos consagradas. Se acercó tanto que Leila pudo sentir el calor de su aliento y el aroma a tabaco y peligro. Si lo haces, si me das la perfección por la que pagué, me casaré contigo aquí mismo. Te daré mi nombre y mi protección. Pero si fallas, retrocedió, extendiendo las manos hacia sus hombres. Bueno, los accidentes ocurren en este club, incluso a las meseras que no saben su lugar. Era una sentencia de muerte disfrazada de propuesta. Bruno se rió, un sonido tosco y afilado. Patrón, es una mesera, probablemente no sepa ni leer. Lo haré. Las palabras salieron de la boca de Leila antes de que el miedo pudiera detenerlas. Las cejas de Edmundo se elevaron. Por primera vez, una chispa de sorpresa genuina cruzó su rostro de mármol. Confianza. Me gusta eso. Hizo un gesto hacia el escenario. Entonces, canta, pajarito. Muéstrame si eres un fénix o solo otro gorrión pretendiendo tener alas. Leila caminó hacia el escenario. Cada paso la alejaba de la seguridad del anonimato y la acercaba a la mujer que había enterrado 3 años atrás. Sus manos ya no temblaban. Se acabó el escondite. El foco la encontró como un viejo amante, bañándola en una luz blanca y cegadora. Se detuvo en el centro, sintió el calor en su piel y, por primera vez en 3 años, dejó de pretender ser invisible. Cerró los ojos, tomó aire y dejó que su caja torácica se expandiera como el maestro Cellini le había enseñado. La voz es un arma. Leila, úsala, pensó. Recordó a su padre en su celda, el aplauso que él nunca volvería a escuchar, y cada noche que pasó fregando suelos mientras se tragaba su don como si fuera veneno. Entonces, abrió la boca, y la primera nota de Casta Diva hizo añicos el silencio del inframundo. El primer tono que salió de la garganta de Leila no fue humano, era divino, una nota pura, cristalina, que vibró contra las paredes de mármol del palacio de cristal y pareció detener el tiempo. Los sicarios, que hace un segundo acariciaban sus armas, se quedaron congelados. Los jefes de los carteles, hombres que habían ordenado masacres sin pestañear, soltaron sus copas. El aire, antes pesado con la amenaza de muerte, se llenó de una melancolía tan profunda que dolía. Leila no solo estaba cantando, estaba reclamando su existencia. Cada intervalo imposible de la Casta Diva era un grito de guerra contra los 3 años de humillación
contra la soledad en una ciudad extraña y contra la injusticia que mantenía a su padre tras las rejas. Su voz se elevaba, recorriendo el salón con una autoridad que no pertenecía al mundo de Lampa. Era una oración, una seducción y una declaración de poder. Cuando alcanzó el si bemol agudo, sosteniéndolo más allá de lo que cualquier pulmón humano debería permitir, las copas de cristal de las mesas vibraron en una simpatía aterradora. Al desvanecerse la última nota, el silencio que siguió no fue de vacío, sino de absoluto asombro. Nadie se atrevía a respirar. Entonces, una sola persona comenzó a aplaudir. Lento, medido, deliberado, Edmundo Greco se puso de pie. Su traje arruinado por el vino ya no importaba. Sus ojos, antes fríos como el ámbar, ahora ardían con una mezcla de furia y fascinación. Brava, susurró, y su voz resonó en cada rincón. Brava, de verdad. Se giró hacia los líderes de las familias, que lo miraban como si acabaran de presenciar un milagro o un asesinato. Caballeros, parece que me caso esta noche. Que alguien llame a un sacerdote y traiga un anillo digno de una mujer que canta como un ángel, pero que miente como el mismo diablo. Bruno dio un paso adelante, con la confusión grabada en su rostro cicatrizado. Patrón, no puede hablar en serio, es solo una. Parezco un hombre que bromea. Bruno, la voz de Edmundo bajó a ese registro peligroso que hacía temblar a sus enemigos. Ella me dio lo que pagué. En realidad, me dio algo mucho más valioso, un misterio, y yo siempre resuelvo mis misterios. Caminó hacia el escenario, deteniéndose al pie de las tablas, mirando hacia arriba a Leila. Dime, cara, ¿dónde aprende una simple mesera a cantar ópera de una forma que haría que la mismísima María Callas llorara de envidia? Eso, respondió Leila, manteniendo su mirada, a pesar de que su corazón martilleaba contra sus costillas, es una conversación para después de la boda. 3 semanas después, el mundo de Leila se había transformado en una jaula de oro y acero. La hacienda de los Greco, una fortaleza disfrazada de villa renacentista en las afueras de la ciudad, se convirtió en su nuevo escenario. Ya no vestía el uniforme de algodón barato, sino sedas de diseñador y diamantes que pesaban como grilletes. Edmundo no la trataba como a una esposa, sino como a una adquisición estratégica, una pieza de arte invaluable que debía ser pulida. Tu postura sigue siendo errónea, dijo Edmundo una tarde en su estudio, rodeado de libros antiguos y olor a tabaco de exportación. Cuando entras en una habitación llena de mis asociados, no miras al suelo, miras a través de ellos. Fui mesera durante 3 años, Edmundo. Es un hábito difícil de romper. Nunca fuiste una mesera. Él se acercó con una gracia depredadora. Una mesera no tiene la dicción perfecta de alguien entrenado en las alas de la Scala. Así que, intentémoslo de nuevo. ¿Quién eres realmente, señora Greco? Leila guardó silencio. El nombre Greco aún se sentía como un collar de perro, pero no tuvo tiempo de responder. Esa noche, el pasado decidió llamar a la puerta en la forma de Víctor Constantino. Víctor era la representación del dinero viejo, de Lampa, elegante, de cabello plateado y con la mirada de quien ha visto morir a demasiados hombres. Representaba a la delegación del sur, una facción con la que Edmundo mantenía una tregua sostenida por hilos de seda y amenazas de guerra. Durante la cena, Constantino observó a Leila con una curiosidad que la hacía sentir desnuda. Esa voz suya en el club, señora Greco, comenzó Víctor, haciendo girar el vino en su copa, me recordó a alguien. Hubo un escándalo en Roma hace 3 años. Un director de orquesta, G.P. Milano, arrestado por lavar dinero de los corsos. 40 millones, dijeron. Tenía una hija, una estrella en ascenso. Desapareció la noche del arresto. Se esfumó como el humo. Algunos se preguntaron si ella sabía algo, si ella ayudó a esconder el botín. La temperatura de la habitación cayó bajo cero. La mano de Leila se congeló sobre la mesa. Edmundo dejó sus cubiertos con una lentitud aterradora. ¿Hay algún punto en esta historia, Víctor? Preguntó Edmundo, con los ojos entrecerrados. Solo que las voces son como las huellas dactilares, únicas, inconfundibles. Víctor sonrió, y su sonrisa era una hoja de afeitar.
y me pregunto qué pagarían las familias por información sobre la hija de Milano, especialmente si está durmiendo en la cama del soberano. Cuando Constantino se retiró, la tensión en la villa era una cuerda a punto de romperse. Edmundo se giró hacia Leila, pero no había racha de ejecución en sus ojos, sino algo que ella no esperaba: reconocimiento. Jefe Milano, dijo Edmundo, mirando por la ventana. No había escuchado ese nombre en 20 años. Él fue quien me enseñó todo lo que sé sobre música, sobre la belleza. Mi padre lo contrató cuando yo era un niño. Intentó enseñarle al hijo de un capo sobre Mozart. Decía que la música era lo único civilizado que quedaba en nuestro mundo. Leila contuvo el aliento. ¿Tú lo conocías? Él salvó mi vida, continuó Edmundo. Tu padre me encontró sangrando en un callejón después de una emboscada estúpida que yo mismo provoqué por orgullo. Sabía quién era mi familia, sabía que ayudarme era peligroso. Aún así, me llevó a un hospital y se quedó allí hasta que mi padre llegó. Dijo que una vida sin honor ya estaba muerta. Edmundo se acercó a ella, tomándola por el mentón. Sé que él no robó ese dinero, Leila. He pasado 3 años rastreando quién lo incriminó realmente. Los corsos, las rutas bancarias. Todo apunta a un solo hombre que usó la ópera como pantalla y a tu padre como chivo expiatorio. Leila sintió que las lágrimas que había contenido durante 3 años amenazaban con salir. ¿Quién fue? El hombre que acaba de salir de esta habitación, respondió Edmundo con una frialdad absoluta. Víctor Constantino. Él te usará para destruirme si no nos movemos primero. Así que, deja de pretender que eres una víctima indefensa y yo dejaré de pretender que esto es solo una transacción. Le extendió la mano, no como un patrón, sino como un aliado. Encontramos a los que incriminaron a tu padre. Destruimos a Víctor antes de que él nos destruya a nosotros. Pero lo hacemos juntos. Tú serás mi voz, y yo seré tu espada. Leila miró su mano y luego su rostro. Por primera vez desde que huyó de Roma, vio una salida. Tomó su mano, sellando un pacto que iba más allá del matrimonio. Entonces enséñame a sobrevivir en tu mundo, Edmundo, de la misma forma que mi padre te enseñó a sobrevivir en el suyo. El escenario estaba listo para el acto final. El Palacio de Bellas Artes resplandecía bajo las luces de cristal, lleno de la élite de la ciudad y de los hombres más peligrosos del continente, todos fingiendo ser civilizados por una noche. Para el mundo, era el debut de la nueva y misteriosa esposa de Edmundo Greco. Para ellos, era una operación de guerra. Leila estaba en los camerinos, rodeada de sedas y el olor a maquillaje teatral. Había convencido al director de la compañía para actuar como suplente en el acto final de Tosca, utilizando la influencia y las donaciones millonarias de Edmundo. A través de la rendija del telón, pudo ver a Edmundo en su palco presidencial, flanqueado por sus hombres, cada centímetro un soberano. 3 palcos más allá, Víctor Constantino esperaba, sereno y paciente, como una serpiente en la hierba. Los 2 primeros actos pasaron sin incidentes, pero la tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Leila había utilizado los ensayos para mapear cada salida, cada pasarela y cada rincón donde los hombres de Víctor podrían esconderse. Había entrenado al equipo de seguridad de Edmundo en una serie de señales manuales, gestos operísticos que parecerían naturales en el escenario, pero que comunicaban amenazas específicas. Entonces, durante el intermedio, lo escuchó, susurros en los pasillos tras bambalinas. 2 tramoyistas hablando en un dialecto cerrado del sur, asumiendo que nadie los entendería. En la escena del salto, cuando ella se lance al vacío, la confusión será perfecta. Greco no sabrá que lo golpeó. A Leila se le congeló la sangre. No iban tras ella, iban a usar su actuación como cobertura para asesinar a Edmundo. En el momento en que ella se lanzara desde el parapeto en el dramático suicidio de Tosca, los sicarios de Víctor atacarían desde los palcos laterales, usando los disparos teatrales y el humo para enmascarar balas reales. Tenía 5 minutos antes de que subiera el telón. Encontró al jefe de seguridad de Edmundo, le susurró instrucciones urgentes y lo vio fundirse en las sombras. Luego, subió al escenario para el tercer acto.
Su corazón martilleaba un ritmo staccato contra sus costillas, pero cuando las luces la enfocaron, la mesera desapareció. Solo quedó la diva. La escena avanzaba hacia su clímax. Tosca cantaba sobre el amor y la traición, sobre elegir la muerte antes que el deshonor. Leila alcanzó cada nota con una precisión sobrehumana, pero sus ojos escaneaban los palcos. Allí, un destello de metal en la sección de Víctor. Y allá, dos hombres vestidos de negro, cerca del foso de la orquesta, posicionados fuera de lugar. Llegó el momento del parapeto. En el libreto, ella debía saltar mientras la orquesta alcanzaba el crescendo. En su lugar, Leila se giró hacia la audiencia y sostuvo la nota final, un do agudo que no estaba en la partitura, extendiéndolo de forma imposible. Era una advertencia que solo Edmundo entendería. La seguridad de Greco se movió como un reloj suizo. Los asesinos de Víctor perdieron los nervios y se rebelaron antes de tiempo, confundidos por el cambio de guión. El fuego cruzado estalló, no con balas de fogueo, sino con proyectiles reales que destrozaron los adornos dorados del teatro. Y en medio del caos, Leila siguió cantando. Su voz se elevó por encima de los gritos y los disparos como un grito de batalla, manteniendo la calma en el centro del huracán. La batalla duró apenas 90 segundos. Los hombres de Edmundo habían sido posicionados estratégicamente y los sicarios de Víctor no tuvieron oportunidad. Para cuando la audiencia huyó despavorida hacia la plaza, 3 de los soldados de Víctor estaban muertos y el resto en custodia. El propio Víctor intentó escapar, pero no llegó más allá de la gran escalinata antes de que la mano de Edmundo se cerrara sobre su cuello. «Has fallado», dijo Edmundo en un susurro letal, presionando su arma contra la columna de Víctor. «Y lo que es peor, intentaste manchar de sangre un lugar que mi padre amaba, frente a mi esposa». Víctor escupió sangre, con una sonrisa cínica. «Tu esposa es la hija de Milano. Cuando las familias lo sepan». «Las familias ya lo saben». Leila descendió del escenario, todavía con su traje de Tosca, su voz resonando en el teatro vacío. Edmundo se aseguró de eso. Hace 2 horas envió pruebas a cada jefe de cartel, registros bancarios, firmas falsificadas y el testimonio de tu propio contador. Tú fuiste quien incriminó a mi padre para lavar el dinero de los corsos. Víctor palideció. No pueden probarlo. Mi padre no te delató porque amenazaste con matar a cada músico del teatro si hablaba, dijo Leila, deteniéndose frente a él. Él aceptó la caída para salvarlos, pero yo no soy tan misericordiosa como él. Edmundo la miró, con una pregunta silenciosa en sus ojos. Leila asintió una sola vez. El disparo resonó bajo la cúpula del teatro como la nota final de una tragedia que por fin encontraba su cierre. 3 meses después, la atmósfera en la hacienda de los Greco era de una paz armada. Leila estaba de pie en el gran salón, rodeada por los representantes de cada familia poderosa. Edmundo había reestructurado su imperio, convirtiéndola no solo en su esposa, sino en su socia absoluta, co-jefa de operaciones, el rostro público de sus negocios legales mientras él manejaba las sombras. Pero esa noche era un mensaje para el mundo. Leila vestía de carmesí, el color de las noches de estreno, del vino derramado y de las segundas oportunidades. Las familias observaban en silencio mientras Edmundo colocaba un segundo anillo en su dedo, no una alianza de boda, sino un anillo de sello con el escudo de los Greco. «Caballeros», anunció Edmundo, con una autoridad absoluta, «les presento a la soberana soprano, mi igual, mi compañera, y cualquiera que olvide eso, no vivirá lo suficiente para cometer el error 2 veces». Leila observó los rostros que alguna vez la habrían aterrorizado, hombres que creían que el poder solo venía de la violencia. Entonces, abrió la boca y cantó Nessun Dorma, el aria de Puccini sobre la victoria y la redención. Su voz llenó el salón. Cada nota imposible era una declaración de propiedad sobre su propio destino. Ella era la hija de Jepe Milano. Era la esposa de Edmundo Greco. Era la mujer que había sobrevivido a las sombras de Roma para gobernar los imperios de América. Cuando la última nota se desvaneció y el eco murió en las vigas del techo, el aplauso que siguió no fue por cortesía ni obligación. Fue una rendición total ante la nueva reina del cartel.
Qué viaje tan impresionante hemos vivido juntos. Leila pasó de servir tragos en el anonimato a cantar su verdad frente a los hombres más peligrosos del mundo, reclamando su trono con la fuerza de su voz. Si esta historia te ha erizado la piel, por favor dale a ese botón de like y suscríbete para más relatos de pasión, poder y el tipo de amor por el que vale la pena arriesgarlo todo. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas un episodio de Leyendas del Cártel. Y ahora necesito saber tu opinión. ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿El desafío del vino, la revelación sobre su padre o ese triunfo final en la ópera? Déjame tu comentario abajo, los leo todos. Tu apoyo es lo que hace que este canal siga narrando las verdades del submundo. Gracias por estar aquí.